Evangelio del día y reflexión, a cargo del Padre Germán Saxonov. Evangelio de hoy y la Divina Misericordia, 7 de julio de 2024. Jesús salió de allí y se dirigió a su pueblo, seguido de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, comenzó a enseñar en la sinagoga, y la multitud que lo escuchaba estaba asombrada y decía, ¿de dónde saca todo esto? ¿Qué sabiduría es esa que le ha sido dada y esos grandes milagros que se realizan por sus manos? ¿No es acaso el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago, de José, de Judas y de Simón? ¿Y sus hermanos no viven aquí entre nosotros? Y Jesús era para ellos un motivo de escándalo. Por eso les dijo, un profeta es despreciado solamente en su pueblo, en su familia y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, fuera de curar a unos pocos enfermos, imponiéndoles las manos. Y él se asombraba de su falta de fe. San Marcos 6, 1, 6a. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En este domingo 7 de julio contemplamos a nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de San Marcos 6, 1 al 6a. En la sinagoga, el Señor empieza a enseñar y la multitud le escuchaba asombrada, pero decían, ¿de dónde saca esto? ¿Qué sabiduría es? ¿Y esos grandes milagros? ¿Acaso no es el carpintero, hijo de María? Sus hermanos no viven aquí entre nosotros, sabemos son sus primos, etcétera. Y era un motivo de escándalo. Entonces el Señor les dijo, un profeta es despreciado solamente en su pueblo, en su familia y en su casa. ¿Por qué son despreciados? Porque relativizan el poder de Dios, la verdad, la sabiduría, los milagros, con la otra información que ellos consideran que es el conocimiento, la infancia, etc. Acá no dicen que sea pecador, simplemente su condición humilde. Y así también nosotros muchas veces relativizamos el don de Dios, las gracias, las inspiraciones, dependiendo de dónde vengan. También Dios nos puede hablar a través de un familiar, pero si nosotros no lo apreciamos o no le tenemos la estima que corresponde, medimos la inspiración de Dios de acuerdo a la estima que le tenemos a la persona, aun siendo familiar o un amigo. Y ni hablar cuando estamos molestos. Podemos sacarle en cara incluso sus defectos para quitarle autoridad moral a lo que dice. Es decir, nos quedamos mundanamente, carnalmente, con lo primero que impresiona a nuestra sensibilidad. Y acá es algo todavía mucho peor, muchísimo peor, porque el pueblo esperaba al Mesías. El pueblo sabía que había de venir. El pueblo reconocía la sabiduría, reconocía los milagros, que estaban admirados, dice asombrados en la Sagrada Escritura, y sin embargo vuelven a lo que ellos son y sienten. Una persona de este pueblo, conocemos su casa, su oficio, etc. Con lo cual es una autoacusación de no haber seguido su doctrina, su enseñanza, o incluso no haberse beneficiado de los milagros. Lo que va a pasar de otra manera, lamentable, en el final de los tiempos, y estamos muy cerca, como dice el Catecismo, estas gran apostasías y la aparición de aquel personaje inicuo que es llamado Anticristo porque se opone a Cristo, es que sabemos que va a venir, sabemos que va a ser falso milagro, sabemos todo e igualmente lo vamos a seguir. Quiera que no, quiera que Dios que ninguno de nosotros, ni nadie lo siguiera, pero va a tener éxito porque la gente va a ser tan mundana que se va a dejar confundir con los falsos milagros, porque va a impresionar con una falsa apariencia de bondad, de humildad, de sencillez, toda falsa. Por eso nosotros tenemos que ver la verdad y la gracia. Miren que el Señor no habla de otras cualidades, ¿no? No les dice, miren mi humildad, no. Simplemente habla de la verdad. Un profeta, no habla del milagro, podría haber hecho un taumaturgo. Profeta es despreciado solamente en su pueblo, en su casa, en su familia y en su casa. Es decir, aquel que enseña la verdad. ¿Y qué tenemos que hacer? Es justamente, incluso más que los milagros, ver la sabiduría.
la verdad, de esa sabiduría, cómo explica con sabiduría la verdad, digamos, de la ley mosaica, de la revelación de Dios. Y ese es el gran quicio, porque milagros, digamos, no son propiamente milagros, pero hechos preternaturales puede hacerlo el demonio y los hace. No son milagrosos, pero sí son de otro orden, no natural, sino preternatural, no sobrenatural. Preternatural está más allá de la naturaleza humana, hasta donde la conocemos y vemos. Conocimiento de objetos, de lenguas, etcétera, de lenguajes. Los poseídos, por ejemplo, pueden mover objetos invisiblemente, que no es propiamente telepatía, es el demonio. Conocer idiomas antiguos, esos son preternaturales, están más allá de la naturaleza humana en lo que conocemos de ella. Entonces, nosotros debemos atender a la verdad, que es lo que hoy se ha dejado de lado. La gente puede ir a un milagrero, taumaturgo se dice, aquel que hace milagros, curandero, etcétera, pero no va a buscar la verdad. Uno se podría preguntar, pero ¿cómo conocemos entonces eso? Por los frutos, por la gracia, porque el Señor nos lleva a la verdadera gracia. Los frutos no son los de los milagros y demás, porque el Señor dijo, aquellos que hacen milagros y profetizan, hasta ellos pueden ser condenados, obradores de la maldad. Nosotros sabemos que deben llevar a la gracia y a la verdad. Y los que están alejados en crisis, los que están confundidos, nos llevan a la gracia. Y gracia no digo como un beneficio genérico, una energía, sino a vivir en gracia, en aborrecer el pecado por el cual Dios se hizo hombre y murió en la cruz para salvarnos. El pecado que reina en el infierno, en el cielo no existe, no entra ningún pecado. Entonces, ahí tenemos un verdadero fruto. ¿Quién me lleva a la gracia, a la conversión, que es dejar el pecado? ¿Quién me lleva a la verdad? Y no debemos fijarnos en la simpatía o antipatía, en lo exterior, etcétera, sino si es un verdadero profeta, sacerdote, que me lleva verdaderamente a Cristo a través de la gracia. Porque el mismo Señor nos advirtió que va a haber falsos profetas, falsos pastores, entonces tenemos que estar alerta. En otro orden de cosas, pero está relacionado, el Señor mismo le dice a Santa Faustina de no fijarse en lo exterior y limitado de los medios humanos, sino en la verdadera gracia. Porque si no proyectamos esa defectuosidad sobre la misma gracia de Cristo, que es lo único que debemos cuidar, y es todo lo que combate el demonio, que no recibamos gracias para no salvarnos. Jesús le dice así en el numeral 1599, repito, no fijarnos en el sacerdote, en su aspecto exterior o carácter, etcétera, que sí nos da la gracia, pero ni siquiera ir a aquellos que no nos dan la gracia, por más simpáticos y don de gente que tengan. Si no me lleva a la gracia, a la conversión, a dejar el pecado, no ir a ellos. O sea, hay situaciones así, lo estamos viendo en internet, en todas las noticias, hasta escándalos. Entonces, ir al sacerdote que me lleve a la confesión, a la conversión, al perdón de los pecados, por tanto a la unión con Dios. Numeral 1599 escribe Santa Faustina: durante la hora santa que trataba de hacer, vi a Jesús doliente que me dijo estas palabras: hija mía, no prestes tanta atención al recipiente de la gracia, sino a la gracia misma que te doy, porque el recipiente no siempre te gusta, y entonces también las gracias se hacen defectuosas, o sea, las hacemos nosotros parecer defectuosas, ¿no? Quiero preservarte de ello y deseo que nunca prestes atención al recipiente en que te envío mi gracia, sino que toda la atención de tu alma se centre en corresponder con máxima fidelidad a mi gracia. A todos vosotros os bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Jesús, en vos confío. María, Madre de la Misericordia, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros.